Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Este martes es 16 de julio. Y en este día la Iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo. El Monte Carmelo está cantado en la Biblia como un lugar de una belleza excepcional y está ligado a la historia del profeta Elías. Allí en el Carmelo, Elías se proclamó a sí mismo profeta del Dios de Israel y retó a los falsos profetas de Baal y retó al pueblo para que creyera en Yahvé o en Baal, pero que no andaran en una continua indecisión. Elías hizo bajar fuego del cielo y de esta manera convenció al pueblo de Israel para que volviese de nuevo al culto verdadero, al culto al Dios vivo. Mucho más tarde, en la época de los cruzados, en el siglo XII, ya algunos ermitaños de rito latino que procedían de Europa se retiraron al Monte Carmelo para vivir de una manera eremítica en algunas cuevas y sobre todo en algunas cabañas que construyeron en torno a una pequeña capilla dedicada a la Virgen. Luego pidieron al patriarca de Jerusalén, San Alberto, que les redactara una regla, la actual regla carmelita. En el siglo XIII comenzaron a emigrar a Europa ante la presión del Islam, de tal manera que en el siglo XIII más adelante se pierde ya la memoria y la presencia de frailes carmelitas en el Carmelo. Si quedaron algunos, posiblemente fueron martirizados por los musulmanes o tuvieron que huir. La orden se ha instalado en Europa y se abre camino, se constituye como orden mendicante, caracterizada siempre por su amor y veneración a María, por su dedicación a la oración. Es la orden de Nuestra Señora del Carmen que celebra hoy a su madre y patrona. La Virgen María del Monte Carmelo es también patrona de la vida interior. Y esta ocasión, la ocasión de la memoria de hoy, no debemos desperdiciarla. Tenemos que aprovechar las gracias que indudablemente su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que es llamado en la liturgia Monte de la Perfección, las gracias que Él quiere derramar sobre nosotros por mediación de su Madre. Gracias de crecimiento, gracias de santidad. Vamos nosotros aprovechando cada día, cada instante que el Señor nos regala para ir obrando nuestra propia conversión. A veces incluso el tiempo veraniego, que deja más tiempo para pensar, pero al mismo tiempo nos sofoca con el calor, nos invita a un cierto pesimismo en lo que se refiere a la vida interior. Pensamos que nuestros defectos son insuperables. Vemos en nuestra vida cómo a veces los mismos pecados se repiten con una insistencia machacona, como si nada en nuestra propia vida pudiera cambiar. Nos da la impresión de que la gracia es sólo una palabra, pero que el Señor
no escucha nuestras súplicas, no atiende nuestras plegarias, que el Señor no nos ayuda dándonos fortaleza para ser más resistentes a las tentaciones. Y sin embargo, el Señor está ahí. Y si sabemos mirar con atención, si sabemos escuchar, es posible que tomemos conciencia de pequeños detalles a través de los cuales Dios está hablando en nuestra vida. Quizás con la ayuda de la gracia nosotros podemos entender ciertos acontecimientos de nuestra vida que ahora leemos de una manera nueva y nos llenamos de esperanza porque Dios nos sonríe a través de los acontecimientos y el Señor nos abraza y nos ama y nos da ánimo y nos da fuerza y energía y deseos de ser mejores y deseos de vivir más fielmente según el Santo Evangelio. Y entonces por unos instantes creemos que de verdad podemos ser santos, porque lo principal lo tenemos y no nos falta ni nos faltará, que es el amor de Dios. Vamos desde esta perspectiva a continuar escuchando la palabra de Dios, con esa asiduidad diaria y al ritmo que nos marca la liturgia. El Evangelio de la misa de hoy, de este martes de la 15ª semana, es de San Mateo, la continuación del Evangelio de ayer, capítulo 11, versículos 20 al 24, que dicen así: En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Jesús, que ha dirigido en el capítulo anterior, los capítulos anteriores, un largo discurso a sus discípulos, el discurso apostólico, les ha dado instrucciones de cómo proceder cuando ellos marchan en misión a anunciar el Evangelio. Ahora empieza a recriminar a unas ciudades que estaban allí a las orillas del lago, recriminar su falta de fe, unos pecados que han endurecido a estas ciudades y las han hecho incapaces de aceptar el Evangelio que él predicaba. En estas ciudades, para colmo, Jesús, dice San Mateo, había hecho la mayor parte de sus milagros. Habían tenido, por tanto, estas ciudades la presencia física de Jesús. Jesús había predicado en sus calles y plazas. Y Jesús había obrado milagros, muchos, la mayoría, dice San Mateo. Y a pesar de todo, no se habían convertido. Seguían en lo suyo. ¿Qué ciudades son estas? Jesús las nombra: ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida. Llama la atención. Cuando uno visita Tierra Santa, si tiene un buen y experto guía que toma como realmente manual de instrucciones, de guía, el Evangelio, para visitar aquellos santos lugares, llama la atención como de estas ciudades, de Corozaín, de Betsaida, no quedan sino ruinas. Ver unas cuantas piedras que fueron Corozaín, de qué forma nos impresiona esta maldición del Señor, que llevó a la ruina estas ciudades. ¿Qué ocurre? Creo que es una idea que con cierta frecuencia he repetido yo en estos programas de Palabra y Vida. A veces es menos peligroso un pecado mortal
cometido una vez aisladamente o con cierta frecuencia por la debilidad de la carne, pero del que uno se arrepiente, por el que uno a sí mismo se condena, inmediatamente busca la reconciliación con el Señor, con verdadero dolor, con rechazo de su propio comportamiento, más que costumbres pecaminosas que aun sin llegar a la categoría de pecado mortal, uno las tolera y las acepta y se acostumbra a ellas y no es capaz ni siente el menor deseo de pedir perdón. Al contrario, trata de justificarse, trata de excusarse, trata de ponerse en paz consigo mismo como si el Señor no existiera. En el primer caso, el pecado, aunque sea grave, nos lleva a la humildad. Puede ser incluso el pecado una ocasión de humillación propia, porque uno se da cuenta de hasta qué punto es débil, de hasta qué punto está vendido al poder del pecado. Mientras haya lágrimas, mientras haya contrición, mientras haya crecimiento en la humildad, mientras reconozcamos que el Señor es santo, el solo santo, mientras que yo soy un pobre pecador, entonces nada está perdido. Sin embargo, qué terribles esos pecados que se excusan, que no se confiesan, que no suscitan el dolor, que no despiertan en nosotros el deseo de conversión, el deseo de superación, el deseo de mejorar. Esos pecados son los que endurecen en el mal, esos son los que cierran la puerta a la conversión. Con la gracia del Señor, que Él no permita que caigamos en esta indiferencia ante la pista cuesta abajo que nos puede conducir a la ruina. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, dijo el Señor, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y de ceniza. Tiro y Sidón eran dos ciudades fenicias, situadas al norte de Galilea. Habitaba allí un pueblo pagano que daba culto a Baal y Astarté. Una mujer fenicia es la que suplicó a Jesús la liberación de su hija que estaba malamente endemoniada. Una mujer que aceptó incluso aquellas palabras duras del Señor, que le dijo no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perros. Y le había contestado sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Era una mujer fenicia. Una mujer fenicia era aquella que había acogido con gran fe al profeta Elías.
en Sarepta de Sidón, una viuda con un hijo a punto de morir ante la gran carestía de alimentos, ante la terrible hambruna que había sacudido el país a consecuencia de la falta de lluvia. Esta mujer que generosamente acogió a Elías en su casa era fenicia. Pues bien, dice Jesús, si en estas ciudades paganas se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Corozaín y Betsaida, se habrían convertido, pero hace tiempo. La disposición de aquellos corazones era mejor. Un día acogerán la predicación de los apóstoles y se convertirán al Señor. Sin embargo, Corozaín, Betsaida permanecen impenitentes, no están dispuestas a la conversión, no hacen penitencia. Fenicia se cubriría de sayal y de ceniza y haría penitencia en las mismas condiciones que Corozaín y Betsaida. El Señor sabe las oportunidades que concede a cada hombre. Por eso nosotros no podemos nunca juzgar a los demás. Si otros hubieran tenido las mismas ocasiones y oportunidades que yo, quizás serían ya santos, se habrían entregado totalmente al Señor, sin fisuras, sin titubeos, sin vueltas atrás. Y nosotros que escuchamos la palabra de Dios cada día, nosotros que somos exhortados por el mismo Señor a la conversión, nosotros que tenemos la fortaleza de gracia que proporcionan los sacramentos, qué lentos somos para hacer este camino interior. Cómo estas palabras de Jesús tocan nuestro interior y nos conmueven. Si otros hubieran recibido la cantidad de gracia que tú has recibido, si hubieran tenido las llamadas que tú has recibido, ellos quizás habrían hecho penitencia y se habrían vuelto totalmente de corazón al Señor. Pues yo os digo, continúa Jesús, que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que vosotras. ¿Por qué? Porque el Señor es paciente, es compasivo y misericordioso. Recordemos aquella predicación del profeta Jonás, según su libro en el Antiguo Testamento, en Nínive, la gran ciudad, la ciudad violenta, capital del imperio asirio, y cómo, ante la predicación de Jonás, un hombre cualquiera, un pobre hombre que anunció la ruina de la ciudad en 40 días, sin embargo, ellos hicieron penitencia, y desde el mayor al más pequeño y hasta los animales hicieron penitencia, proclamaron un ayuno, se vistieron de sayal y se echaron ceniza sobre sus cabezas. Nínive se convirtió a pesar de sus terribles pecados. El profeta Jonás, sin embargo, se rebeló contra el Señor, se disgustó ante la misericordia de Dios que se había compadecido de Nínive. El corazón del profeta, mucho más atendido y mimado por el Señor que Nínive, sin embargo, se hizo más duro, más resistente a la acción de la gracia. Estas palabras a mí me llenan de una gran inquietud, hacen que medite con frecuencia en la manera en que yo estoy respondiendo al Señor. Cierto que tengo que admitir necesariamente mi debilidad, que dependo totalmente de la gracia, pero pido con suficiente fervor y perseverancia esta gracia. Aprovecho el tiempo que el Señor me concede para cultivar su amistad, para dejarme convertir por Él, instruir por Él. No tendré un juicio más duro yo que he tenido tantas ocasiones y oportunidades. El Señor nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos reciben la gracia, pocos quieren aprovecharse de ella. Y el Señor increpa ahora a Cafarnaúm, la ciudad donde vivía en casa de Pedro, el centro de sus correrías apostólicas.
Tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Es decir, ¿te crees semejante a Babel, que según el libro del Génesis tuvo la ambición de construir una torre arrogante y soberbia que llegara hasta el cielo? ¿Hasta el cielo tú piensas escalar? Bajarás al abismo. Terrible sentencia del Señor, que quiere corazones humildes, que detesta el orgullo y la soberbia del hombre que cree que no tiene que pedir perdón, que no tiene que excusarse ante nadie. El hombre cree que es su propia norma. Habla de una autonomía moral. Lo bueno es lo que yo decido que es bueno, lo malo lo que yo decido que es malo. Y la palabra de Dios se convierte en un libro antiguo y no en norma para mi vida, en instrucción concreta para mi forma de actuar. Piensas escalar el cielo, en tu soberbia bajarás al abismo. Y le dice ahora a Cafarnaún, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Sodoma es un ejemplo de maldad y de perversión, una ciudad sobre la que llovió fuego y azufre, que la destruyó hasta en sus cimientos. Dice Jesús, si Sodoma hubiera sido testigo de tantos milagros como yo he obrado en ti, no habría sido destruida, habría durado hasta hoy. Es decir, la condición de Cafarnaún es mucho más dura, es mucho más obstinada en el mal, resistente a la acción de la gracia. Habría durado hasta hoy, no habría sido destruida si hubiera aceptado esa conversión. Y termina el texto que estamos nosotros meditando. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Es la conclusión de esta idea, de esta enseñanza en la que el Señor ha insistido a lo largo de todos los versículos que hemos escuchado. Convirtamos nuestro corazón al Señor, arrepintámonos de nuestro mal. No se nos ocurra decir jamás, esto para mí no es pecado, esto para mí no está mal. Acudamos a la palabra de Dios y dejémonos instruir por ella. Lo que está mal, lo que es malo, lo que es pecado no es lo que a mí me parece, sino lo que la palabra de Dios me dice. Con humildad, con espíritu sincero y arrepentido, dejemos que el Señor haga su obra en nosotros. Más valen las lágrimas, las súplicas de perdón, que una conciencia equivocada, mal formada, falsamente tranquila, porque cree que está en regla y que todo lo hace bien. Nosotros tenemos que romper decididamente con el mal, no transigir con él, aunque perdamos ventajas y beneficios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.